Para llegar a la ecuación de velocidad del movimiento armónico simple más, primero debemos partir con la relación que existe con el movimiento circular uniforme, MCU, es decir, que la partícula que se está presentando se estará moviendo con movimiento circular uniforme. Vamos a considerar un intervalo de ese movimiento para hacer el estudio y encontrar la ecuación de velocidad. Si consideramos dos puntos de ese movimiento circular uniforme, en un punto P sub O, que va a ser mi primer punto, es decir, mi punto inicial, por ende se considera que el tiempo será igual a 0, y un punto P como un segundo punto de ese movimiento de la partícula. Además, vamos a encontrar el ángulo barrido de ese punto P sub O con respecto al semieje X positivo. Lo denotamos con la letra griega φ. También se encuentra el ángulo barrido desde el punto P con respecto al punto P sub O. Ese ángulo lo vamos a denotar con la letra griega θ. Como el análisis es a partir del movimiento circular uniforme, quiere decir que la velocidad angular de la partícula será constante. Por ende se debe usar el valor de omega, que hace referencia a la velocidad angular. Para trabajar de la mejor manera, vamos a considerar solamente un ángulo desde el semieje X positivo, es decir, un ángulo alfa, donde este ángulo alfa será igual a la suma del ángulo θ más el ángulo φ. También vamos a establecer que el ángulo θ, es decir, el ángulo barrido desde el punto P sub O al punto P, va a ser igual a omega, que es la velocidad angular, por el tiempo t, que se demora en llegar del punto P sub O al punto P. Ahora nuestro ángulo alfa va a ser igual a omega por t más φ, recordando que el movimiento armónico simple proviene de la proyección de un punto que gira con movimiento circular uniforme. Si se proyecta el punto P en el eje horizontal, voy a tener el siguiente punto. Este punto va a estar oscilando de izquierda a derecha de manera periódica. A este punto le vamos a llamar punto P'. Como se mueve de izquierda a derecha a través del eje horizontal, vamos a establecer nuestro movimiento armónico simple, es decir, las rectas entrecortadas verticales indican de dónde a dónde se estará oscilando nuestro punto P'. Esos dos puntos son conocidos como puntos extremos del movimiento armónico simple, que están en menos A y en más A. Teniendo en cuenta que en el centro va a estar nuestro punto de equilibrio del movimiento armónico simple. Además, la distancia desde el punto de equilibrio a uno de los extremos de oscilación es denominado amplitud. Esta amplitud es el radio de la circunferencia en la que se mueve el punto P. Ahora, proyectando nuestro punto P en el eje horizontal que se encuentra por debajo de la circunferencia, nos da a conocer cómo una partícula se mueve con movimiento armónico simple. Para llegar a demostrar la velocidad del movimiento armónico simple, nos quedaremos con el punto P, su proyección P' y el ángulo alfa. La ecuación de velocidad del movimiento armónico simple proviene de la velocidad tangencial de la partícula, es decir, el vector v. Como el movimiento armónico simple se da por medio de la proyección de la partícula, su representación es el punto oscilante P', en el cual se encontrará la ecuación de velocidad. Esa velocidad será la componente horizontal de la velocidad tangencial v, es decir, un Vx. Esta componente se puede representar tanto en la partícula oscilante P' como también en la parte de abajo en nuestro movimiento armónico simple. Vx debe estar en función del ángulo alfa. Para ello vamos a aplicar algunos teoremas que relacionen el ángulo alfa con el vector v. Consideraremos el teorema de los ángulos alternos internos para establecer que el ángulo alfa será igual al ángulo alfa que se está presentando, ya que esos ángulos forman parte de una paralela cruzada por una transversal. Usamos un ángulo beta como construcción para establecer que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta va a ser igual a 90 grados, dado que la velocidad tangencial siempre será perpendicular al radio de giro, es decir, siempre forman un ángulo de 90 grados. Ahora trazamos un plano como referencia para encontrar el ángulo que se encuentra con la vertical y la velocidad tangencial v. Podemos observar que se forma un triángulo rectángulo con ayuda del vector v,
la componente Bx y la vertical el plano de referencia. Ahora consideramos el teorema que nos dice que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 90 grados. Por ende, para que se cumpla ese teorema, el ángulo debe ser igual a alfa, ya que si sumamos alfa más beta, se cumplirá que es 90 grados. Sacamos los vectores al lado derecho y vamos a aplicar razones trigonométricas para encontrar la componente en x, es decir, Bx. Para ello vamos a hacer uso de la función seno de un ángulo, dado que por definición el seno de un ángulo siempre va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, encontrando seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto, que va a ser Bx sobre la velocidad tangencial b. Despejando Bx tendremos que b pasará a multiplicar a seno de alfa. Esto va a ser igual a Bx. Cambiando de posición tendremos que Bx va a ser igual a b por seno de alfa. Además, ya habíamos establecido el ángulo alfa, que va a ser igual a omega t más phi, por ende la ecuación quedará de esa manera. Recordemos la relación que existe con la velocidad tangencial y la velocidad angular en el MCU. Nos dice que la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. También tengamos en cuenta que el radio en nuestro movimiento armónico simple va a ser la amplitud, por ende b me va a quedar igual a omega por la amplitud. Esto reemplazamos en nuestra ecuación de velocidad y tendremos Bx va a ser igual a omega por amplitud y por seno de omega por t más phi. Como estamos encontrando una componente rectangular de un vector, tenemos que tener en cuenta el sentido del movimiento. El sentido de la velocidad de Bx está hacia la izquierda, por ende quedará expresado con un signo negativo. Y me quedaría la velocidad en función del tiempo va a ser igual a menos omega por la amplitud por seno de omega por t más phi. Queda demostrado la ecuación de velocidad del movimiento armónico simple.